Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Vamos a ver cómo sale esta conexión. ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos esta semana de nuevo con una invitada que ya conocemos. Estuvimos el año pasado conversando. Ella se llama Leticia Aldax, es eutonista con orientación junguiana. Y hoy tenemos una sorpresa, tenemos una invitada más que ya les vamos a contar, Marcela Grois, también eutonista. Pero bueno, vamos a darle paso ya a Leticia. ¿Cómo estás, Leticia? Hoy tenemos varias sorpresas de darnos los detalles de todo esto nuevo que se viene este año con Eutonía y con otros proyectos. ¿Cómo Hola, estás? ¿Cómo estás, hola, Leti? muy bien, ¿Cómo muy andás? bien. Bueno, gracias por la invitación nuevamente No, a charlar sobre los temas que nos interesan y las ganas que tenemos ambas y junto con Marcela también de difundir este tipo de actividades, de disciplinas holísticas. Hay que darle mucha difusión porque son esenciales. son esenciales y creo que también como estuvimos hablando con vos y con otras chicas también que suelen pasar por acá, son momentos de cambio, ¿no? Son momentos en Tal que cual. la sociedad está transitando otros caminos y creo que todo este trabajo que vos hiciste como mucha otra gente, ¿no? De Mm. trabajar con el cuerpo, de trabajar la conciencia corporal, la responsabilidad sobre nuestro día a día, Sí, ¿no? Eh, el compromiso con la vida, ¿no? Esto de honrar la vida. Tal cual, que es el camino de mucha gente y lo que me encanta es actualmente este cruce de caminos, así que ya le estamos dando entrada a Marcela, a ver si la veo a Marcela por ahí. Aquí está, Marcela. A ver si Marcela me... Bueno, si querés ir contándole un poquito a los que nos están viendo, quería recordarles un poco, hay gente nueva, hay gente que se está sumando, eh, que el concepto de eutonía, partamos de lo básico. Bueno, lo básico, ¿qué es la eutonía? Porque todos hablan y a veces es difícil definirla, ¿no? Pero bueno, yo siempre digo que es una actividad de conciencia corporal, básicamente, y que tiene repercusiones no solamente en el cuerpo, sino también en las emociones, ya que tiene un abordaje del ser humano como ser humano íntegro, donde no hay extinciones de lo que es el cuerpo, lo que es el alma, lo que es la psique, sino que somos un todo íntegro, por eso es una disciplina holística, y el abordaje de la eutonía desde lo corporal a través de la conciencia, por ejemplo, llevando una varita de bambú, llevando un almohadoncito, llevando diferentes elementos eh, a, eh, al contacto con el cuerpo y a partir de ahí tomar conciencia de nuestro cuerpo, de las tensiones que aparecen y, y a partir de ahí se hable todo un mundo, ¿no? A mí con Marcela hablamos muchas veces esto de la simpleza, lo simple de la eutonía, de llevar la atención a la piel, a los huesos, al movimiento, al cómo, ¿no? Y a partir de ahí se abre todo un mundo de efectos a nivel, digamos, neurovegetativo, es decir, aquel sistema que no regulamos voluntariamente, a nivel de lo neuromuscular, la posición del cuerpo y también del el tono sí, lo que sería, ¿no? Las emociones, el estado de ánimo. Ahí Marcela está intentando entrar. Sí,
Me dice que no puede unirse. ¿Por qué? No sé. A ver, ahí le mando de vuelta. Sí. A ver, no sé si la... Ya le mandé invitar a unirse, Marcela. Ah, Marcela, una vez que recibís la invitación, aceptá la invitación y ya vas a poder entrar. Claro, te tiene que aparecer... ¡Ey! Me dice eliminar eutonía junguiana. ¿Por qué? No sé. Pero por Ah, lógica podemos porque por estar ahí, los tres. ah, por ahí no se puede de a tres, según la configuración, no sé cómo es. A ver. Bueno, si no, hablamos un ratito nosotros y después hacemos pasar a Marcela, porque estaría bueno que la conozcan. Con ella Mira, estamos armando un proyecto muy lindo. mira, ahí la agregué como moderadora, a ver si se Ah, puede. Igual, te cuento un secreto, es la primera vez que hacemos de a hablamos de a tres, así que Es que estamos estamos aprendiendo todo. aprendiendo todos. Estamos Yo hoy aprendiendo pensaba todo. que es como, cada generación tiene su aprendizaje. Yo me acuerdo que mi papá me cuenta que él vendía leche en carro y caballo. Y de ahí a pasar a viajar en avión, tuvo que hacer todo un proceso de aprendizaje, de quitar estructuras, de animarse, de vencer miedos. Y bueno, a nosotros nos pasa lo mismo con la tecnología. Tenemos que adaptarnos, ayornarnos, aprender todo el tiempo. Así que Tal bueno, bienvenidos a sus aprendizajes y cual. empezar a confiar, ¿no? Que bueno, intentamos y no pasa nada si no sale, esa Sí, es la idea. tal cual. Igual, a ver, todo esto es un juego, la idea. Marcela, ¿nos escuchás por lo menos? ¿Nos ves? Todo es un juego y la idea es conversar y la idea es difundir sobre todo. Tal cual, sí, es muy Yo importante cuando, esa tarea, es una gran tarea. sí, tal cual. Yo cuando estaba leyendo lo de Marcela, no tuve tiempo de charlar con ella ahora, pero Ah, estaba viendo lo de Marcela y me encanta cómo orientó esta especialidad y cómo organizó este proyecto tan lindo de manera individual, ¿no? Como vos, a tu manera, con lo corporal, ella trabajando la voz, me parece sí. fantástico Y ella en realidad, ella proviene del ámbito de la ciencia, porque ella es médica. Y después de la medicina, ella ya le gustaba todo lo que es la medicina somática, psicosomática, y desde que era estudiante empezó a cuestionarse este paradigma donde el alumno o el paciente queda en un rol pasivo, un rol donde hay una superioridad, ya sea del profesor, del instructor, del médico, y se le da poca participación al paciente, al alumno. Entonces, cuestionándose eso es que va llegando a la eutonía y aparte ella lo mezcla con la práctica, ella es cantante y lo mezcla con la práctica de canto. En eutonía hay uno de los principios que son las vibraciones sonoras, o sea, trabajamos con vibraciones sonoras, ya sea vibraciones óseas, que es golpeando el hueso y sentir esa vibración que atraviesa el cuerpo, y también con vibraciones sonoras a partir de la voz. Y también es maravilloso todo lo que sucede a partir de dejarse habitar esos espacios a partir de una vibración sonora, de un sonido que llena el espacio interno. Así que bueno, tenemos como un recorrido y vamos tomando, cada autonista también así lo hace, ¿no? Va en base a sus pasiones, sus deseos, sus anhelos y va integrando sus saberes previos con lo nuevo. Entonces surgen nuevos modos de hacer la eutonía. Si bien la eutonía es una sola, porque la eutonía es la que creó Gerda Alexander, después hay como muchos caminos, muchas posibilidades que se abren a partir de la integración que hace cada eutonista. Y eso es lo rico. tal cual, es como darle Sí,
un toque particular es como una canción aparte, ¿no? Es como que Claro. cada uno la canta a su manera, con su estilo, con su personalidad, y eso es lo rico, y lo rico es justamente compartirlo, ¿no? Compartirlo Claro, y ampliar este campo, porque la autonomía es como un abanico. tal cual, sí, y tiene como diferentes entradas según, como decíamos recién, según la persona que lo aplica. Por ejemplo, ahí veo también que está Carmen, que ella es kinesióloga, entonces hay toda una camada de kinesiólogos que hicieron un posgrado en el colegio de kinesiólogos, que tienen esta orientación, que tienen una orientación de la eutonía, que esto implica eh, lo que hablábamos recién, donde el alumno, el paciente no es paciente, el alumno no es una tábula rasa donde se vuelcan contenidos sin, sin, sin que pueda tener opción a su propia elaboración, sino todo lo contrario. Las consignas de la eutonía invitan a un camino personal, y el eutonista es simplemente un guía, ¿no? Desde los junguianos diríamos un psicopompo, ¿no? Este guía que como Dante iba recibiendo el acompañamiento de quien ya conocía algo, o como Hermes, ¿no? Hermes en la mitología griega es ese mensajero de los dioses que también guiaba en el inframundo. Entonces, simplemente es ese acompañar, ese dar la mano para que el alumno pueda hacer su propio proceso. Eso me parece que también es otra de las maravillas de la eutonía. Por un lado, la simpleza, ¿no? A partir de tomar conciencia de elementos simples, como el darte cuenta de la piel, de los huesos, de los espacios internos, se genere todo un montón de efectos. Y por otro lado, esta posibilidad de crear por parte de quien la practica. Y otro punto importante de la eutonía es la posibilidad de hacer contacto. El contacto es ese vínculo, ¿no? Amoroso con uno mismo, con el otro y también con el entorno. Establecer esos lazos amorosos que implican eh, esa posibilidad de entrar en ese vínculo con respeto por el otro y también con límite, ¿no? Porque también los límites forman parte de ese respeto amoroso. Y creo que la eutonía posibilita eso, la simpleza, el ser una pedagogía activa, una pedagogía abierta, y también la posibilidad de entrar en contacto con ese respeto y ese contacto amoroso, diríamos, ¿no? Tal cual, tal cual. Eso. Sí, es Me gusta, apasionante. sí, me Sí, gustaría mucho que pueda entrar Marcela. Si querés hacerla entrar y si me tenés que eliminar, eliminame y después volvemos a entrar en todo caso. mirá, hacemos así, sí, Sí, porque es lo que me está proponiendo, es horrible, es sí, sí, horrible, no pero yo importa. pensaba, sí, le Vamos de mandé, una, yo la sigo bien. dale, Porque yo ya fíjate, soy figurita repetida, ya me conocieron otras veces, me no, gustaría por que la favor, conozcan a ella la y que idea es ella por ahí que cuente. abramos un diálogo. Mira, lo que yo te Sí, propongo es lo siguiente, Marcela, si estás ahí escuchándonos, fíjate, te va a aparecer un cartelito de solicitar unirse, fíjate si lo podés activar, aparece solo, o sea, salí y volví a entrar, y cuando entras aparece un cartel que te dice solicitar unirse, a ver si funciona por ahí. Creo que tiene que funcionar. A ver, Marce, ¿ves algún comentario? no. Bueno, si quieren, mientras les voy contando este proyecto que tenemos con Marcela, Por que favor. se trata de una capacitación en la práctica y la pedagogía de la eutonía. Es decir, la idea es difundir, es propagar precisamente todos estos principios que trae la eutonía, todas estas posibilidades que trae la eutonía y fundamentalmente su pedagogía, que es esta pedagogía activa. Ahí Marcela dice que no le aparece. Mira, entonces la voy a eliminar como moderador, porque la puse como moderadora. Bueno,
y veo Y la podés volver a si, invitar. claro, ahí está, ahí la eliminé como moderador. Bueno, contanos en principio, porque esto yo quería que lo vayan contando de a una, ¿no? Pero bueno, Sí. contanos cómo se conocieron Con Marcela. con Marcela, Ah, porque no, esto no es de ayer. no, no. Ella, nos conocimos en la formación como eutonistas en la Escuela Argentina de Eutonía, que el director era Alejandro Odeschi, que es médico y que tiene un posgrado en psicoinmunoendocrinología. Y bueno, nosotros hicimos la formación de esa escuela, de la Escuela Argentina de Eutonía. Y ahí nos conocimos y siempre que había que hacer trabajos prácticos y eso, o en grupo, generalmente lo compartíamos y ahí empezó el vínculo. Después, durante un tiempo no tuvimos tanto contacto, eh, nos recibimos en el año 2008 nosotras, y después durante un tiempo cada uno fue haciendo su camino y un poco antes de la pandemia volvimos a conectarnos, a partir de que yo había sacado el libro del cuerpo al alma, ella le interesó a ver cómo había hecho yo esa integración y bueno, volvimos a conectarnos y, y entonces bueno, empezó a surgir esta idea a partir de las charlas que vamos teniendo, viste, con los colegas por ahí hablás acerca del desarrollo de la eutonía, las problemáticas que tiene la eutonía, y siempre surgen estas ganas de poder transmitirlo. Entonces a partir de ahí dijimos, bueno, armamos esta propuesta que está abierta a, por ejemplo, a profes de yoga, a profes de educación física, a cantantes, a todos aquellos que ya ya realizan alguna actividad, alguna disciplina, y puedan ir incorporando a esa disciplina, a esa incumbencia, los principios y la pedagogía de la eutonía, los recursos pedagógicos de la eutonía. Y también otra cuestión que se habla también entre los colegas es esto de la virtualidad, ¿no? Virtualidad, presencialidad. Y realmente, por la experiencia a partir de la pandemia, nos dimos cuenta que en la virtualidad también se genera este contacto, también sucede este encuentro entre almas, entre corazones, y entonces, bueno, decidimos hacerla virtual porque eso da la posibilidad a que muchas personas de otras provincias, incluso de otros países, puedan participar de esta formación. Entonces, como que hay que adaptarse a las nuevas tecnologías, ¿no? Esta posibilidad de que nos brinda la virtualidad que, como dice una alumna mía, como dice María, que la virtualidad no nos roba la presencialidad. La presencia está más allá de que sea lo virtual, ¿no? Lo que nos comunica. Entonces nos animamos a hacer esta propuesta virtual. Además, yo también ya venía con la experiencia de la formación en eutonía junguiana, que es esa formación que yo doy con los principios de la eutonía, mezclándolos con la psicología analítica de Carl Gustav Jung. Ya tenía la experiencia de la virtualidad y con resultados excelentes. Fue maravilloso lo que se genera a partir de eso, ¿no? Y gente de distintos lugares que se reúnen un sábado a la mañana a compartir una práctica, a compartir todo esto que sucede a partir de la práctica, y realmente funciona. Entonces, bueno, la propuesta fue hacerlo también virtual. Sí, yo creo que hoy por hoy no hay otra forma más práctica, ¿no? Si se puede hacer ambas, es genial, pero es Claro, tan accesible, tan sí, accesible. es muy facilitador. Y además que la eutonía, como hablábamos antes, que no tiene un patrones a imitar. Precisamente Gerda Alexander, cuando creó esta disciplina, una de las cosas que a ella más le impactaba, ella provenía del ámbito de la danza, ver a las bailarinas cómo se movían todas iguales, aún fuera del escenario, que vos las veías caminar y ya sabías a qué escuela pertenecían. ¿Por qué? Como que imitaban a esos maestros, a esos grandes maestros, que bueno, sí, eran grandes maestros, pero eh, eso impedía un poco el despliegue personal. Y otra cosa que le maravillaba a Gerda es la poca expresividad, o sea que el movimiento o la danza parecía no decir nada, que no estaba ahí, ¿no? Esta de cuando vos decís, ah, está ahí presente la persona, que a veces no tiene tanto que ver con la excelencia
técnica, sino con esa posibilidad de contacto, de entrega, de compromiso. Entonces, en la eutonía precisamente no hay patrones a imitar, es una invitación incluso desde lo verbal, desde la guía verbal, desde seguir las consignas de modo verbal, no hay que mirar al docente, hay que hacer un trabajo interno a partir de esas consignas que aporta el eutonista, e incluso si uno se quiere apartar de esas consignas, bienvenido, porque lo va a hacer desde ese lugar de contacto interno. Entonces, la virtualidad incluso creo que favorece en ese sentido, porque el alumno no está preocupado mirando a ver qué hacen los demás o qué hace el profesor. Sí. Y luego el contacto se da igual, porque al ver incluso en los cuadraditos del Zoom a las otras personas, sucede esa magia del encuentro humano que trasciende las distancias. Entonces nos animamos a esta virtualidad y vemos que funciona, y vemos que hay que perder los prejuicios, perder el miedo y lanzarse a esa nueva aventura de la virtualidad. Y luego si se puede dar algún encuentro presencial, buenísimo, eso estaría genial, porque siempre eso también enriquece y da otra experiencia, pero la virtualidad también funciona, digamos, ¿no? Sí, sí, yo creo que le hemos encontrado la vuelta a la virtualidad y estamos explotando a full este tema. A ver, mismo esto de las redes, este poder contactarnos a una distancia como estamos nosotras o en el sentido físico, que antes era imposible. Y además que también resulta económico a la hora de proyectar una cursada, un taller, o sea, Claro, sí, esa posibilidad, sí, esa extensión que se hace, no es poco, no es menor. no, no. Yo la primera vez que hice la primera edición de Eutonía Junguiana la hice presencial, y para evitar esos traslados, qué sé yo, para las personas del interior, por ahí de otras provincias, que yo estoy en la provincia de Buenos Aires, la hacía cada 2 meses, intensivo sábado y domingo. Claro. Y entonces me acuerdo que había una de las chicas que participaba, que también es kinesióloga, venía de Corrientes, y hacía toda una movida familiar, personal, para pasar estos 2 días en Buenos Aires, también de costos, ¿no? Porque eso suma al costo en sí del curso. Entonces yo creo que es facilitador, es muy facilitador. Hay que Sí, aprovecharlo por esto. tal cual. Escúchame, hacemos algo. Sí, Te saco un ratito y sí, a después, ver si la podés entrar a Marcela. a ver, ¿la ubicás vos ahí? Marcela, A yo ver. no te veo. Si bajás, está más arriba, me parece. Si bajás los nombres, ahí. Si no salgo yo, salgo y a ver si la podés hacer entrar a Lo Marcela. que no quisiera es que salieras y no la pueda ubicar a Ah, Marce, pues si no me voy a quedar, me está, voy a quedar mira, yo sola. está en Armonía Interior Yoga, está abajo, y arriba de Armonía Interior está Marce. Va, por lo menos en mi celular. Acá la encontré. Ahí está. A ver, Marce, fíjate si me podés mandar la invitación. Yo voy a ver si me vuelve a aparecer el cartelito de, de Leticia para sacar a O Leticia. si no, Acá, yo salgo. Si no salgo y listo. a ver, probemos, Salgo y probemos con esto. saliendo yo. Sí. Bueno, listo. Marcela, fíjate ahora cuando salga de que te aparezca el cartelito de solicitar unirse y vemos si enganchamos. Porque no me sale mandarte la invitación. Ya cancelé te había puesto como moderadora.
Ahí te lo mando de vuelta. Ahí te lo estoy enviando, Marcela. Fíjate ahí en la camarita si te aparece solicitar unirse. Quizás te lo mandé tantas veces y se colgó. Ahí va. A ver, a ver, a ver, a ver. Marcela. Estoy acá, ¿me escuchás? Ay, sí, ahí te escucho, pero no te Bueno, puedo ver. aleluya. A ver, y ahora la camarita está. Ahora no sé por qué no aparece la imagen. Ahí está. ¡Bravo! ¡Al fin! Me metí con el celular en la computadora no me aparecía ninguna mensaje de solicitud ni podía meterme. O sea, no podía ni pedirte ni recibía nada. Acá en el celular sí. Bueno, vamos a ver si después podemos hacer lo mismo con Leti, a ver si la podemos agregar. No creo que sea tan científico. ¿Cómo estás, Marcela? Bueno, No, es ¿escuchaste? hacerlo. Al menos nos escuchaste. Sí, sí, pude escucharlo. Yo estoy muy en sintonía con Leti porque tenemos una modalidad parecida en el sentido de ver la eutonía como una invitación, como un lugar, un espacio y un tiempo para darle a la posibilidad a los demás que vivan esa experiencia. Una experiencia que es propia de cada uno y cada uno hará su recorrido y nosotras compartir nuestra experiencia, lo que nosotras aprendimos, la manera en que nosotras trabajamos y que cada uno con eso haga su propia síntesis, su propio camino. Exacto. Nosotras acompañamos esos, bueno, lo que venimos haciendo, ahora lo vamos a hacer con la capacitación, pero venimos haciendo esto hace muchos años, cada una en lo suyo, de acompañar procesos, ¿no? En lo posible sin interferir con expectativas propias, ¿no? Mantener esa distancia y respetar el camino de los otros. La esencia ¿Y misma qué de es la lo que los eutonía. otros? ¿Cómo? La esencia misma de la eutonía, ¿no? Totalmente, totalmente. Eh, esa exploración de la que hizo Gerda consigo misma, por ejemplo, cuando se tiraba al piso, ella había tenido fracturas en las vértebras, se tiraba al piso, iba buscando micro deslizamientos para descomprimir, para calmar su dolor. Eso fue una exploración personal, bueno, era una persona con una sensibilidad muy particular. Pero bueno, parte de la eutonía, parte de los objetivos de la eutonía es despertar esa sensibilidad. Por ejemplo, el cuerpo aparece muchas veces cuando hay algún dolor o alguna emoción muy fuerte,
sino tal vez el cuerpo ni se siente. El intento de la eutonía es despertar la sensibilidad para que uno pueda ir detectando antes del dolor pequeñas incomodidades, algunas sensaciones, a veces cuesta ponerle nombre o uno no puede definir bien, hasta que vas cada vez conociéndote más, encontrando un lenguaje y poder sentir eso antes de que se desarrolle una contractura, antes del dolor. Tal cual. Con la vibración lo que hacemos es eso. La vibración ayuda a ir regulando el tono muscular, a ir regulando el tono psicofísico en general. Y en el caso de tu desarrollo y de tu camino, ¿cómo comienza esta especialidad a la que ahora vos te dedicas totalmente, ¿no? Sabemos que sos médico. Muchos años. Escuchaba que lo que decía, lo que contaba Leti, es que esto de que cuando yo estaba en la facultad y veía esta relación tan dispar entre médico-paciente, también la veía esta relación dispar entre profesor de canto y alumno, donde uno es el que sabe y le dice al otro lo que tiene que hacer, y el alumno o el paciente está completamente entregado e indefenso a lo que diga el otro, que es el que sabe. Cuando yo conocí la eutonía con Frida, ahí me di cuenta que la propuesta era completamente par a par, respetuosa, amorosa, y a mí eso me hizo integrar todo lo que yo venía viendo y explorando. Dijiste, ahí está, es eso. Sí, claro, sí. Sí, el poder observar y sentir, desarrollar la observación de lo que uno va sintiendo, y en base a ese sentir ir buscando las modificaciones que uno va necesitando. Sí, es que en realidad a todos nos enseñaron desde otro lugar, ¿no? Desde ese pienso, luego existo, en realidad nos aleja justamente de todo de esta esencia que vos hablás de la educación o de la pedagogía de la eutonía. Totalmente. De llevar la atención a lo que uno está sintiendo. No hay nada a sentir, no hay que sentir algo, uno siente lo que siente. Exacto. Y no siente lo que no siente. Entonces, no estar, salir como bueno, las ideas y los pensamientos están y tienen repercusión en el cuerpo. Eso es así. Tenía un alumno que me decía, yo pensaba que el cuerpo estaba para llevar mi cabeza. Esa era la experiencia en realidad que él tenía. El cuerpo para llevar la cabeza, hasta que empezó a sentir el cuerpo, a sentir los pies sobre la tierra, a sentir los huesos, a sentir el tamaño, el volumen del cuerpo, a sentir la piel. Uno sabe que tiene piel, uno sabe que tiene huesos, pero sentirlos. Empezar a sentir las modificaciones que uno puede hacer, cómo puede uno regular el tono. Si tiene alguna zona en tono alto, poder ir flexibilizando, fluctuando el tono, de acuerdo, adaptándolo a la actividad que en ese momento uno va a hacer. No es lo mismo el tono si uno se va a dormir, no es lo mismo el tono si uno va a tocar un instrumento, si va a cantar, si va a correr. En general, digamos, lo que veo bastante es que, en general,
usamos mucha más energía, mucho más fuerza de lo necesario. Como En una general pasa eso. predisposición, ¿no? Sí, sí, Como una sí, predisposición. sí, sí, sí. Y Entonces, decime una cosa, bueno, sí, ¿cómo, en qué momento haces esa fusión del tono? Bien, ahí ¡Lo está, logramos! aprobamos el examen muy de bueno. Bien, ahí estamos, ahí estamos. Bien, Y qué siguiendo bueno. con esto que estaba hablando Marcela, de que del tono adecuado para cada actividad, a mí también me toca mucho en ese sentido porque yo provengo del deporte. Entonces, así como Marcela lo integró al canto, todo su saber de la eutonía, también en la actividad física y en el deporte, también tiene mucha importancia esto del el tono justo, el tono adecuado. Eh, Creo que eso es una maravilla también de la eutonía. Sí, yo vi en una de las historias de Marcela un reel que subió que me impactó mucho y me hizo reflexionar en esa, me sale la palabra predisposición, ¿no? Cuando yo voy a notificar algo en la que estoy feliz, o mismo en la actividad física, cuando yo ya voy con ganas a una clase y ya hay todo un campo alrededor mío que se predispone a esa clase o a esa situación. Y el reel que había subido Marcela, que me impactó, fue una conversación, a ver si Marcela después vos lo ampliás un poco, A conversación con la ver, madre y ¿cuál? la hija que se estaban por comunicar y hay toda una sonrisa y cuando la hija le pregunta, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo por allá? Cambia totalmente el tono de voz, la facción y lógicamente sabemos lo que viene después, ¿no? A ver si Marcela No podés sé cuál, explicar. no sé de cuál hablas, no sé cuál es. Pero quizás se refiere, creo que tiene que ver con esto de trabajar con la intención y ya el solo hecho de predisponerse ya modifica el tono, ¿no, Marcela? Exacto, Exactamente, sí, sí. la intención, cuando uno pone la intención, la mente va ahí, la energía va ahí. Y en ese lugar del cuerpo la irrigación aumenta. Por eso cuando nos preparamos para una acción desde la eutonía, ya previamente planificamos eso que vamos a hacer, un foco hacia donde va a ir el movimiento, un foco hacia donde va a ir la voz, previamente. Cuando esa intención está clara, ahí va, la dirección es clara. Y entonces el movimiento se realiza con liviandad, con liviandad. No es un movimiento pesado, muscular. Eso es otra de las cosas de la eutonía. Al tener conciencia, en el caso del movimiento, de los huesos y de la dirección de los huesos y de la energía de los huesos, el movimiento se produce de una manera más liviana. Gerda siempre da el ejemplo de los bebés cuando empiezan a caminar, que empiezan a probar y tambalean, van haciendo presión contra el piso. Esos son ondas mecánicas que van de hueso a hueso. Esos tanteos que hace el bebé. Va explorando, claro, va experimentando, va explorando y se va produciendo esa comunicación de hueso a hueso hasta que va parando, hace como empujes. Y en el caso de la voz, la intención, pero es fundamental. La intención que pones, ahí vas a ir. La intención, ahí vas a ir. La intención en cualquier acción que uno haga es lo que te prepara el cuerpo, lo que prepara para la acción. Y se nota
nota un montón cuando haces, por ejemplo, yo he tomado clases con Marcela con respecto a explorar esto de la voz, no solo del canto, sino también de los usos de la voz, porque la voz está en todos lados, no hace falta cantar, ¿no? Y cómo cambia la claridad, la calidad de la voz, el cómo llega al otro, la voz cuando vos tenés esa intención, como dice ella, de proyectar tu voz hacia determinado lugar, y cómo se va llenando el espacio también, ¿no? Y por eso también desde las vibraciones sonoras también se puede explorar lo que también trabajamos en Eutonía, que es el contacto con uno mismo, con el otro y con el entorno, porque parece que el espacio se llena. Marcela tiene en su muro un dibujo, una imagen de un artista que se llama Alex Gray, que aparece, está en azul y todo enfundado, así como rodeado de unas ondas azules. Y sentís eso, ¿no? Esa comunicación con el entorno a partir de la vibración sonora. Tal cual. Sí, a mí se me viene a la mente esa frase vieja que dice, ¿tiene voz de mando o no tiene voz de mando? Y me remonta a las épocas escolares, ¿no? Donde vos escuchabas la voz de algún profesor o de alguna persona y ya había hasta, en algunos casos, yo lo he visto también como docente, ¿no? El miedo, la tensión, la predisposición ya a la quietud o al obedecer, eso que genera solamente el tono de voz, y es muy intimidador. La voz trae información, la voz del alumno que te llega trae una información de su historia, de su estado emocional, de su tono muscular. La voz, cuando exploramos la vibración, por dónde circula, por dónde no circula, también podemos darnos cuenta dónde hay más tensión y no deja que la voz pase. Y por dónde sí la vibración va fluyendo y se abre camino al mismo tiempo. Apasionante, apasionante. Es muy interesante, la experiencia es muy interesante. Marcela ha descubierto a partir de la voz características de una persona, que por ahí yo le muestro un audio, le muestro algo y ella sabe, o por ejemplo ha descubierto algunas tensiones de algunas personas que le dice, parate de otra manera para que, ¿no? Que vos me habías comentado por la experiencia que tiene de darse cuenta qué zona del cuerpo tiene tensa a partir de la voz. Y Gerda lo mencionaba también, ¿eh? Gerda hablaba de que la voz era uno de los registros a tener en cuenta, que muchas veces los eutonistas no lo tomamos en cuenta. A veces invitamos al registro de la piel, de los huesos, del apoyo en el piso, pero nos olvidamos de hacer un chequeo de la voz. Y Marcela le da mucha importancia a eso, entonces a veces el registro inicial es emitir sonidos a ver cómo está la voz ese día, cómo está, ¿no? Y es un gran registro. Igual hago una analogía entre lo que decías vos, Gloria, de tener la propia voz, digamos, en vez de voz de mando, digamos, la propia voz o una voz definida. Gerda decía estar parado sobre los pies, bien parado sobre los propios pies, ¿no? Sobre la tierra, como que es difícil ir, como que hay que darle tiempo a los alumnos a ir desarmando, fluctuando esas tensiones crónicas, esos lugares en tono alto, esas contracturas que muchas veces son defensivas, que guardan traumas, ir haciéndolo de a poco para cuando esa persona pueda estar parada sobre sus propios pies y pueda bancarse, bueno, esa situación, ¿no? Ese respeto del proceso de los otros. Claro, sí. En ese sentido, la eutonía en ese sentido es como muy gentil, muy amorosa, de ir invitando, y no, Gerda hablaba mucho esto de no sacarle las defensas al alumno, porque por algo se armaron esas defensas, ya sean esas corazas corporales, esos modos de moverse, e ir invitándolo de una manera más amorosa, más gentil, y creo que en ese sentido la eutonía lo logra a través de esas consignas y a través del respeto de la pedagogía, ¿no?
Tal cual. Y esta pregunta va a las dos, ¿no? Cada una desde su lugar y de su experiencia, pues, más allá de que la autonía como, de alguna manera, como ciencia, ¿no? Ciencia del afinado corporal, estoy inventando, pero me parece como tal cual, ¿no? El cuerpo como un instrumento y esta armonización que hay que trabajar a partir de la educación, ¿no? Y de deconstruir también muchas construcciones que nosotros teníamos con respecto a la forma y con respecto a nuestro propio conocimiento, ¿no? O sea, crecemos en un núcleo de desconocimiento en general, solamente absorbiendo lo que nos traen los demás. Por eso me parece que nos resulta tan difícil encontrarnos con esa corporalidad y encontrarnos con esa lectura que viene de la mano de la autonía. Ahora, desde este lugar del conocimiento, ¿cómo podría esto favorecer a terapeutas y a profesionales esta capacitación que me parece súper fantástica? ¿Cómo podría favorecer en cada ámbito el tener estos conocimientos y estas herramientas para generar justamente ese vínculo con el grupo de aprendizaje, con el grupo de pacientes, con el grupo que sea la extensión de su propia profesión? Desde de varias maneras. Una es desde la propia presencia, una es desde la propia presencia y el propio trabajo personal, ¿no? Es decir, el trabajo consigo mismo del terapeuta, su postura, su tono, la manera. La otra es la lectura corporal del otro, del paciente, de los alumnos. Esa postura, esa manera de estar, esa manera de moverse, también nos está hablando de qué le está pasando a esa persona. Y desde el contacto, en el vínculo, más allá de la palabra, hay un contacto que es energético con los otros. Entrar en esa sutileza favorece la comunicación. Sí, totalmente así. Y la eutonía da herramientas concretas para que todo esto suceda. A través de los principios, hay el principio de conciencia de piel, conciencia de huesos, el principio de contacto consciente. O sea, son herramientas muy claras, por lo cual se puede lograr esto que Marcela dice, de la presencia, del contacto con el otro, de la posibilidad de observar más allá de los ojos, digamos, ¿no? Son herramientas muy, muy simples y que tienen que ver mucho con lo natural, porque incluso genera mucho alivio. ¡Ah, qué bueno! Puedo encontrar estas herramientas desde este lugar simple, natural. Entonces me parece que sí, ayuda un montón y aparte yo lo experimenté desde la práctica yo daba clases de gimnasia, de aeróbics, de steps, así que imagínate, a los saltos. Y después empecé a hacer autogym y cambió totalmente, por ejemplo, la ejecución de los ejercicios en cuanto a las técnicas deportivas, por ejemplo. Hacer un abdominal con la conciencia del centro, con la conciencia de las costillas, con la conciencia de achicar la distancia entre pubis y esternón, son herramientas muy contundentes. Cuando, por ejemplo, yo tengo el gimnasio, cuando al gimnasio viene un chico y no cuesta que saque la fuerza de la espalda, por ejemplo, yo le voy a la conciencia de los omóplatos y digo, bueno, juntá los omóplatos, fíjate cómo se mueven los omóplatos, y entonces, concientizando esas partes del cuerpo, pueden hacer mejor la ejecución de los ejercicios. Si no hay conciencia, no hay activación. Si no hay una buena conciencia, no hay un despertar consciente de ese espacio corporal, no se activa. O se activa a lo bruto, ¿no? A tirar peso, con mucho más riesgo de lesiones, con menos efectividad. Y para los deportes creo que es muy importante porque mejora mucho la técnica. Hay autonistas que también trabajan, hay un autonista que trabaja en patinaje de velocidad, y hizo la experiencia también del contacto con el elemento
y del contacto con la postura, porque a veces los deportistas, pese a que trabajan con su cuerpo y que tienen esa experiencia del deporte, muchas veces no tienen conciencia de su cuerpo, y entonces puede favorecer un montón la corrección de posturas, herramientas para darle, si sos entrenador, por ejemplo, para proporcionarle al otro esta posibilidad de que tome conciencia de su cuerpo y que logre una buena performance. En relación a esto que decís del elemento, me acuerdo en un taller de eutonía, que había músicos, había un alumno que toca la viola, ¿no? Y me dijo, cuando volví a casa y me puse a estudiar, parecía que me habían cambiado el instrumento. O sea, en su relación, ¿quién habla? Eutonía con Leticia y Marcela cambió totalmente la manera de vivir mi cuerpo en lo cotidiano para siempre. Muy agradecida. No sé quién lo dice. Esta experiencia... Claudia Feliu. Gracias, Claudia. Gracias. Esto que él sintió, era esa posibilidad, esa flexibilidad que sentía en el instrumento, obviamente era él, y en el vínculo con el instrumento, en el contacto con el instrumento, y su posibilidad de flexibilizarse. Eso es genial, o sea, el contacto con los elementos, nosotros trabajamos con elementos en eutonía, con la pelotita, con la caña, con el toallón, trabajamos con elementos, y estos elementos también son los que uno usa en lo cotidiano. Yo acá tengo el piano, el que toca la viola, el que toca la guitarra, u otros elementos de otras disciplinas. Cuando manejas, sos como uno con el coche, ya sabés por dónde vas a pasar, por dónde estacionar, tiene que ver con eso. Sí, es una suerte de diálogo, ¿no? Un diálogo que después se incorpora y se integra, pero ese diálogo que naturalmente no lo tenemos porque lo desechamos. Así como vos decís el manejar, creo que es el mejor ejemplo, ¿no? De integrar toda esa cantidad infinita de movimientos que ahora se sumó el celular también manejando, lamentablemente, ¿no? Pero vos fijate cómo nuestro organismo está tan ricamente armado como para lograr una cantidad de movimientos y una armonía con todo eso, lógicamente, con conciencia, ¿no? Desechemos lo de hablar manejando, ¿no? Pero el tema de esa armonía de movimientos y esa, es como una danza que se va haciendo. Lo que pasa es que nosotros lo hacemos de manera tan automática y de manera tan mental que parecería que toda esta armonía queda en lugares estancos, ¿no? Y relacionamos la armonía con bailar o por ahí con cantar, con estéticas que son específicas del arte, pero la armonía en realidad está en toda esta dinámica de la autonía, en esta dinámica, en lo cotidiano, en la vida cotidiana. En lo cotidiano. En lo cotidiano, en todo el tiempo, claro. Cuando sos consciente. Sí. Bueno, eso que decís es la palabra, la conciencia. Ser conscientes. En la autonía trabajamos conscientemente, haciendo consciente lo que sentimos, haciendo consciente la postura, consciente el movimiento. De eso se trata, de despertar. De despertar ese diálogo corporal, me parece fantástico, es apasionante, y creo que es una herramienta que, bueno, yo siempre voy a la escuela, ¿no? Me parece que tendría que estar dentro de la formación, a ver, no de una manera específica, ¿no? Pero sí un abordaje, una introducción a estas columnas de la autonía para entender cómo influye nuestro cuerpo en todo lo que hacemos y en todas las actividades que realizamos día a día. Esa conciencia de la que ustedes hablan, que me parece tan importante, es como que tenemos que ir a buscar y adquirirla, o sea, no la tenemos incorporada
desde nuestra más temprana edad, en todas las actividades físicas, siempre se habla del físico y de la técnica, así como Marcela recordaba el tema de la danza, ¿no? De cómo Gerda empezó a ver esa disciplina y esa técnica que sobrepasa al movimiento humano. Nos acostumbran a imitar y no a concientizar el movimiento. Y también en los vínculos, porque hasta en lo cotidiano, hasta, por ejemplo, en el contacto con el otro, incluso en las relaciones sexuales, es muy importante esta conciencia. A mí me gusta también todo el trabajo con el suelo pélvico y el trabajo con el centro del cuerpo en conjunto con el suelo pélvico, y hasta te favorece en el contacto con el otro al tener relaciones sexuales, por ejemplo. Totalmente, totalmente, porque esa conciencia te hace estar presente inclusive, te hace estar en la situación y comprometerte con esa situación, si no es como... A su vez eso genera un compromiso, y el compromiso también es responsabilidad. Exacto. Y eso nos lleva a los procesos del alma, ¿no? Como decían el título del libro y el título un poco de este encuentro. Lo tiene ahí el libro. Sí. Sí, totalmente. El que no lo leyó se va a demorar y muchas veces me ha pasado de volver para atrás y leer, me falta el editado, te lo tengo que pedir, Leticia, porque no lo tengo. Volver para atrás y leer capítulos y enamorarse un poco de por ahí frases o fragmentos que en los que uno tiene que hay que dejarse fluir para leerlo, como Rayuela, vas siguiendo y siempre vas a encontrar algo diferente, como pasa con casi todos los textos, ¿no? El de Gerda Alexander siempre pasa eso, las conversaciones de Gerda Alexander con Violeta de Gainza, siempre empezás por cualquier lado y siempre traen algo nuevo. Inclusive pasás etapas, ¿no? Y después volvés a leer ese mismo capítulo, ese mismo libro en otro momento y le seguís sacando información y le seguís sacando cosas que te sirven. Porque uno lee entre líneas, ¿no? De acuerdo a la experiencia. Pues siempre va leyendo algo nuevo, de lo mismo que lee, ve otra cosa. Yo tengo acá, hablando de Gerda, si les interesa les leo un pedacito de algo que dice Gerda que a mí me encanta. Ay, sí. Dale. Pero si el cuerpo es también espíritu, si contiene los rastros del consciente y del inconsciente individual y colectivo, debe poder expresar a través de las riquezas infinitas de su constitución y de su desarrollo la totalidad de cada personalidad única, a la vez que todo el pasado de la humanidad y todas las potencialidades del devenir de la especie que lleva en sí. A esta conquista nunca terminada nos invita la eutonía. Maravilloso lo que dice ella, Hermoso, ¿no? Hermoso. Y tiene que ver también con lo junguiano, porque viste que habla de esto, de lo ancestral, de esto del inconsciente colectivo que compartimos, y a su vez de la potencialidad. Creo que eso es algo distintivo tanto de Gerda como de Jung, esto de hablar de las potencialidades del ser humano, con muchas otras disciplinas, ¿no?, que invitan a eso. No sé cómo estamos con el tiempo, porque me parece que ya se nos va a cortar, ¿no? ¿Cómo es la cosa esta? Sí. Sí. Ay, sí, estamos. Bueno, sí, una última, un último disparador, ya que se nos pasó volando y bueno, creo que quedaron 50.000 cosas por conversar. El alma, el trayecto del cuerpo al alma y este mensaje que necesitamos ahora en estos tiempos de cambio, el gran aporte de ustedes con esta propuesta que me parece súper enriquecedora. 2 palabras para cerrar y de los motivos por el cual tendríamos que todos
pasar por esta capacitación, que a mí me encanta. No, por supuesto, es una invitación. Es una invitación y así la convidamos de manera eutónica, que cada uno si siente que le resuena, que bienvenido. Esa es la idea, que si te resuena la propuesta, participar con esa libertad, ¿no? De decidir, por ahí a veces uno no es el tiempo, no es el momento, y creo que, bueno, escucharse a ver si resuenan con nuestra propuesta, desde ese lugar de libertad y de alegría también, ¿no? Porque nos gusta transmitirlo desde ese lugar. De que nosotros nos divertimos mucho preparando todo esto. Así que esa sería la idea, que también sea con ese espíritu. Marcela. Así es. Los invitamos. Nosotras tenemos muchas ganas de compartir nuestra experiencia. Son muchos años que venimos trabajando, somos grandes, y tenemos ganas de... Yo más. No, sí, y tenemos ganas de compartirlo, y que esto a su vez sean oleadas hacia otros. Nos parece muy valioso y nos parece valioso compartir nuestra experiencia y lo que sabemos. Estamos abiertas a eso, a compartir todo lo que sabemos y que experimentamos en todos estos años. Que no quede, viste, en una élite que tiene el conocimiento y el poder, en definitiva, sino que se divulgue, que se popularice y que, como Marcela dice, somos grandes y está muy presente la conciencia de lo efímero, ¿no? Desde hace ya varios años. Entonces, que dejar huella, que el mundo no sea igual que cuando llegamos y que otros puedan continuar los caminos. Bien, sí, es así, es eso, ni más ni menos, que el conocimiento se expanda y de eso se trata el legado, ¿no? El haber tenido un recorrido, grandes mujeres, ambas, gracias. Y a vos, no, María. por favor, es un placer conversar con gente que está muy capacitada y sobre todo con voluntad de esto, ¿no? De expandir, de brindar y dejar que el conocimiento siga. Nosotros somos como el agua, ¿no? O sea, tenemos que fluir pero atrás nuestro siguen viniendo fuerzas, nuevas generaciones que necesitan de esta preparación, y sobre todo me parece que es algo fundamental y que me encanta esta integración, ¿no? Grandes, cada una por su lado, pero integrando estos conocimientos, estas experiencias, y de esa integración construir algo totalmente nuevo y totalmente, como dije antes, es necesario para estos momentos de cambio, de cambios profundos de una sociedad, de generaciones que necesitan mucha más información y mucha más formación, sobre todo formación, porque información realmente la podemos conseguir en cualquier lado, pero me parece que el estar formados por grandes formadores o por personas que tienen una trayectoria y sobre todo pasión. La pasión no se compra ni se alquila, sí, se tiene. Eso es lo que más, lo que más tenemos, esa pasión. Y también que yo creo que también los alumnos se enriquecen un montón, porque siempre ese intercambio, ¿no? Con el alumno siempre es maravilloso, porque el alumno también trae su propia sabiduría. Exacto, y aparte también me parece que es una manera, por venir de la docencia, ¿no? Una manera diferente de abordar la pedagogía con respecto a cualquier grupo de capacitación. La pedagogía de eutonía específicamente es muy amigable, es muy amena y sobre todo muy respetuosa. Yo destaco eso.
y me parece súper, súper importante para cualquier profesional o para cualquier terapeuta o para cualquier persona que se sienta movida a acercarse a esta experiencia. Así que, chicas, infinitas gracias. Bueno, gracias a vos, gracias a vos. Buenas noches. Bueno, gracias. Chao. Gracias a los que Nos vemos participaron pronto. también. Chao a todos.